Hola y bienvenidos a otro episodio de Genealogías, un podcast donde entrelazamos historias de vida con la historia de Colombia. Hoy es el turno de Carlos Eduardo Soto, un hombre que, con sus memorias, nos introduce a la época de la República Conservadora, también conocida como la Regeneración. Yo soy Carlos Eduardo Soto. Nací en la ciudad de Bogotá en 1890, en el seno de una familia liberal y de élite. Recuerdo con precisión nuestra clase social, pues vivíamos en una gran casa en Chapinero Alto. En aquel entonces la localidad era foco de prestigio. En ella se codeaban los apellidos más importantes de la capital y hasta del país. Lo del liberalismo lo comprendí después de la insistencia de mi padre, de las innumerables charlas donde se refería a nuestra orientación política, un bien heredado. Sin embargo, ser de caché implicaba la adopción de ciertos valores. Mi familia tenía un peculiar aprecio por lo limpio, elegante y fino. Mostraba un rechazo por lo negro, sucio, bajo e incivilizado. Palabras que nunca pude comprender del todo y que siempre me parecieron vacías. Mis padres creían que las clases altas solo podían esposar a personas de su mismo estatus. De ahí que desde mi nacimiento tuviera arreglos matrimoniales con una joven de élite y se presentaran coqueteos entre ambas parentelas. Empero, y creo que en virtud de mi espíritu rebelde, tomé la decisión de dejar Bogotá, mudarme a la costa atlántica y casarme con una preciosa mujer guajira. Se imaginarán la reacción de mi familia. Les llevé la contraria en todo. Lastimosamente, más adelante la pagaron con ella y con mis hijos. Se refirieron a Sari como la negra y a los niños como los hijos de la negra. Además, siempre que vamos a la capital, la convivencia es insoportable. Es una odisea. Entrar a esa casa es prepararse para ser mirado por encima del hombro, ser sujeto de críticas y ser por debajeado. Por ello, procuro postergar las invitaciones, excusar nuestra ausencia e ir muy de vez en cuando. La crianza de mi abuelo coincide con los primeros años de ejercicio de la Constitución de 1886, documento que resalta la importancia de la religión para el orden público y la moral. Elimina el capítulo de los derechos del hombre y del ciudadano, propone el autoritarismo como modelo, dota de poderes extraordinarios al Ejecutivo y limita el sufragio a los hombres pudientes y alfabetos. En la misma línea, los primeros años de mi abuelo son también los primeros años de la denominada República Conservadora o Regeneración, periodo inaugurado con la administración de Rafael Núñez, un hombre que creía que para mantener el orden había que reforzar el poder de gobierno, que buscaba eliminar todo vestigio de participación liberal y que se mostraba intolerante a las ideas contrarias. A su juicio, el país debía reconocer como elementos esenciales la nacionalidad y el catolicismo, las tradiciones hispánicas, el idioma español y las formas culturales propias de una sociedad jerárquica y respetuosa de la superioridad de los blancos. Estas convicciones se mantuvieron en los gobiernos de 1886 a 1898, detonando en el enfrentamiento, más conocido como la Guerra de los 1000 días. Después de este acontecimiento, en cierta medida, los gobiernos de Reyes, Valencia y Restrepo suavizaron la Constitución y lo erigido por Núñez. Aunque se puede ahondar en cada una de las administraciones y sus particularidades, a grandes rasgos se dieron curules y ministerios a liberales, se suprimió la pena de muerte, se creó un mecanismo que permitía a cualquier ciudadano demandar las leyes si creía que violaban la Constitución, sumado a que se adoptó un sistema electoral que debía garantizar la representación proporcional de los partidos. Este acuerdo fue exitoso. De 1910 a 1948, Colombia se encontró en relativa paz. Comprendiendo el contexto, cobra sentido la intransigencia, el clasismo y el racismo de la familia de mi abuelo. Todo el país estaba regido por valores tradicionales que tendían a la segregación y a la discriminación por clase, género, raza y ubicación geográfica. Además, la flexibilización después de la guerra civil puede explicar el por qué mi abuelo estuvo abierto a nuevas posturas, retando lo que veía y oía en su familia. Asistí al Colegio San Bartolomé de la Merced, de formación jesuita, y estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. El contraste entre el colegio y la universidad de mi abuelo habla de las reformas educativas que tuvieron lugar durante la República Conservadora. A partir de 1887 se impulsó la educación privada con órdenes religiosas. Se especializaron, como los jesuitas, en colegios para los grupos pudientes que buscaban educación religiosa para sus hijos. Aunque los niños aprendían de memoria lo que dictaban los profesores, fue a partir de 1914 que se popularizó la escuela nueva y se abrieron colegios innovadores, basados en la aplicación de las teorías.
La Universidad Nacional, creada en 1867, la de Antioquia y la de Cauca, fueron las principales universidades públicas que revolucionaron la forma de entender la educación. Después de formarme como ingeniero y especializarme en vías, dejé la capital por un trabajo en la zona de carreteras, una entidad estatal. Se me había encomendado la construcción de vías en la costa atlántica, como parte de un proyecto que buscaba conectar las regiones periféricas, llámense portuarias o productoras, con los centros de industrialización. Sirva como ejemplo la carretera de Barranquilla a Ciénega, entre la Ciénaga Grande, zona bananera y de pescadores, el río Magdalena y el mar, y el llamado Puente de la Barra, comunicando la carretera Ciénega-Barranquilla con Tasajera y Pueblo Viejo, pueblos también de pescadores. En suma, mi traslado a la costa me brindó la oportunidad de huir de los valores políticos y sociales de mi familia, de distanciarme de las ideas de superioridad y clase con las que fui criado. La vida laboral de mi abuelo corresponde al periodo de desarrollo industrial, en el que el país tuvo un crecimiento económico continuo y elevado. De 1905 a 1929, el gran impulso provino del auge cafetero y amplió las importaciones, con un débil pero constante crecimiento de la industria local. Se apoyó también en las exportaciones menores, como esmeralda, oro, banano y petróleo, que crecieron en manos de empresas extranjeras hasta 1951. El tamaño del Estado también se alteró. Mientras que en el siglo XIX sus ingresos apenas le permitían pagar a los funcionarios y dar apoyo tímido a vías de comunicación y escuelas, a partir de 1922 la inversión pública adquirió importancia. Esta, principalmente, se dirigió a las comunicaciones, la red de ferrocarriles, y en 1930 la prioridad se dio a las vías asfaltadas que unieran a las principales ciudades. En este periodo también cobran fuerza la agitación obrera y las ideas revolucionarias. Su visión iba desde la defensa de los derechos de organización y de las condiciones de vida de los obreros, acompañada de la idea de que el Estado tenía un papel central en el logro de una sociedad más justa, hasta la convicción de que había que hacer, siguiendo el ejemplo ruso, una revolución armada. Esto puede explicar algunas de las aficiones de mi abuelo. ¿Qué leo? Leo religiosamente el diario El Tiempo y el Heraldo de Barranquilla. A mi hijo le puse Tito por el mariscal Tito de Yugoslavia. Quiero que se convierta en un hombre de criterio y de convicciones fuertes. Creo fielmente que lo que una persona lee, lo que consume y lo que revisa con frecuencia dice mucho sobre sus intereses, pasiones y convicciones. En tal sentido, las lecturas de mi abuelo revelan su tendencia liberal, mientras su afición por el mariscal habla de un apoyo al socialismo soviético. Aquí es válido recordar que el periódico El Tiempo surge de la mano con la administración de Carlos Restrepo, quien se caracterizó por sus planes conciliadores y la inclusión de liberales en su gabinete, mientras el Heraldo emerge como una empresa de caballeros liberales que buscaban darle un órgano de representación y expresión a su partido. Con todo, la narración de Carlos Eduardo, mi abuelo, nos muestra cómo lo que ocurre a nivel macro en el país tiene implicaciones sobre cómo se desarrollan las subjetividades a nivel micro. Es imposible desligarnos de nuestro contexto, pues, gracias a él, es que el río de nuestra vida sigue un cauce particular. Gracias a él, encaramos ciertos obstáculos y nos encaminamos hacia uno u otro proyecto de vida. Gracias por oír Genealogías.